Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticia de Venezuela. Juan Guaidó informa que María Corina Machado forma parte del Comando Político Unificado que ha consolidado. En una entrevista para La Gran Aldea, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó que dentro del Comando Político Unificado que ha consolidado como oposición, participan los dirigentes Henry Ramos Jalud, María Corina Machado, Manuel Rosales, Julio Borges y Leopoldo López. Este tiene que ser un gobierno amplio, de bases amplias, no solo en lo político, sino en los sectores sociales del país. Por eso hemos consolidado un comando político unificado, en el cual articulamos todas las formaciones políticas, una de las cuales es Voluntad Popular, cuyo coordinador es Leopoldo López, así como Julio Borges, que es el de Primero Justicia, Henry Ramos Aluz es el de Acción Democrática, Manuel Rosales es el de Un Nuevo Tiempo y María Corina Machado es la de 20 Venezuela, respondió al reconocido medio. Aclara que esa percepción según la cual una persona controla este proceso o me controla a mí es un sinsentido, así lo remarcó. Guaidó subrayó que la transición política que aspira el país no será suficiente con todos estos partidos, sino que incluso habrá que buscar algunos de los sectores que sostienen al dictador. Sobre las Fuerzas Armadas, indicó que se esfuerzan para llevarles el mensaje y es un esfuerzo que no es nada sencillo en medio de la persecución desplegada, así lo dijo. Los cubanos tienen un trabajo de contrainteligencia entre la Fuerza Armada, así lo insistió. El líder opositor, presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que la propuesta de formar un gobierno de emergencia nacional para atender la crisis en Venezuela es respaldada por los Estados Unidos, Europa y Canadá. Lo que pasa es que no estamos apelando a la buena voluntad del dictador, alguien que no tiene palabra, que no piensa en el país. Ahí está la propuesta del gobierno de emergencia nacional, lo cual Juan Guaidó está de acuerdo, lo que surgió del Consejo de los Estados Unidos, que da garantías para todos, elecciones limpias en el corto plazo, fin de las sanciones, ayuda internacional, explicó Juan Guaidó al reconocido medio. Lo que dejaría en cuestión es qué está pasando que no quieren aceptar este tipo de ayuda. A través de su cuenta de Twitter, el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma cuestionó las cifras dadas por Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo designado por Nicolás Maduro, sobre la pandemia en Venezuela y el número de casos infectados. Diga usted, ¿quién es más embustero? En cuestionante. Los boletines dados a conocer por Jorge Rodríguez no son creíbles. Hace recordar las mentiras de Ernesto Villegas cuando le decía al país que el comandante Trotó leyó, reunió el gabinete y escribió cartas. Así lo está marcando. Uno más farsante que el otro, escribió Ledesma. Es importante mencionar que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que la administración de Nicolás Maduro oculta la verdadera cifra de contagios y advirtió que Venezuela está al borde de una gran catástrofe. La diputada Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela, asegura que la llegada de la pandemia llegó en los peores escenarios al país. Para ella es una tragedia tener 30 días más de confinamiento sin alimentos ni servicios básicos. Durante el Foro Chat
de la pandemia, crisis humanitaria en Venezuela, la legisladora afirmó que la emergencia humanitaria compleja que vive el país deja a la población en condiciones de vulnerabilidad ante la llegada. Recordó que el régimen de Nicolás Maduro destruyó en los últimos años el sistema sanitario nacional y además ha llevado el colapso a los servicios públicos. No hay electricidad, no hay gasolina, no hay transporte ni acceso a internet estable. No tenemos agua, que es tan importante para enfrentar esta pandemia, resaltó Hernández. Agregó igualmente que a este escenario se le suma el poco acceso a los alimentos que tienen los ciudadanos debido a los altos costos. Aparte de las dudas de las cifras presentadas de la pandemia, mencionó que no hay información sobre los sitios donde están confinados los pacientes y el tratamiento que se le está dando. Los voceros del régimen son personeros políticos a quien nadie les cree, porque han estado al frente de esta tragedia socialista que sigue usurpando Venezuela, precisó. Noticia de Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos detalló la manera en que la administración de Donald Trump enviará recursos destinados a mitigar la crisis sanitaria que vive el país caribeño y aseguró que se han tomado y se han recaudado acciones para evitar que caigan en manos del régimen de Maduro, que aseguró que los robaría. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ofreció una conferencia telefónica con medios del hemisferio oeste, como es el Infobae, entre ellos para detallar los esfuerzos de la administración de Donald Trump para lidiar los efectos de la pandemia global a nivel regional. Noticias de Venezuela. En medio de la crisis que vive el país, se ha registrado que se recibieron los primeros lotes de cientos de camiones cisterna para el agua de dos compañías mexicanas en virtud de un acuerdo del petróleo por alimentos en busca de aliviar la crisis humanitaria en el país suramericano, dijo una de las compañías el martes. Libre a Bordo y Schlager Business Group firmaron un contrato con el gobierno de Nicolás Maduro, el dictador del régimen, el año pasado, que ha brindado alivio a su administración, dado que muchas empresas petroleras no han estado dispuestos a continuar negocios con Venezuela debido a las sanciones impuestas por Washington. Dicho que ya Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha sido regañado por los Estados Unidos por estar prestando ayuda al régimen de Nicolás Maduro y haciendo negocios con el petróleo. Venezuela está inmersa en una profunda recesión e hiperinflación, además de enfrentar una escasez crónica de alimentos, lo que ha provocado una emigración masiva ante un crecimiento de la pobreza. La crisis ha empeorado tras la imposición de las sanciones que buscan presionar la salida del régimen de Nicolás Maduro, después de que la mayoría de los países occidentales cuestionaran la legitimidad de su reelección en 2018. Una fuente caída de las exportaciones de petróleo desde que Washington impuso las sanciones a la estatal del petróleo de Venezuela, PDVSA, a principios del 2019, lo que ha reducido los flujos de divisa y que se registran en Venezuela. Las compañías mexicanas dijeron en marzo que el pacto involucraba la entrega de unos 15 millones de barriles de crudo y combustible venezolano para su reventa en Asia, aunque los volúmenes podrían variar según los precios del petróleo a cambio de 1,000 camiones de agua y 210,000 toneladas de maíz blanco. Libre a Bordo ha dicho que el trato no involucra efectivo, por lo que no contraviene las sanciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que supervisa las sanciones, no ha respondido a las solicitudes de los comentarios. No han sido revelados los detalles del pacto, incluido
los precios de venta y los compradores finales del crudo venezolano.